un video para Juanpi y para Santi, explicativo en detalle de lo que después va a ser el video oficial. Capaz que este es el video oficial, no sé. Para un primer solo podcast es un poco desprolijo. Bueno, básicamente el video es explicar un poco el mining SAT-Flow. ¿Qué es el mining SAT-Flow? El mining SAT-Flow es algo que ideamos en Bitcoin Patagonia, que es para ayudar a los pleb miners, o sea, traducción al castellano rioplatense, a los bitcoiners que fantasean con ser miners o que quieren ser miners siendo bitcoiners, es decir, si gasto 0.1 BTC, 3 BTC, 20 BTC en una operación de minado, quiero que esos BTCs me vuelvan, para empezar. Y después lo que quiero es obviamente tener una rentabilidad y el riesgo que yo voy a tener dentro de lo que es una operación de minería. Me encantaría tener un risk-reward ratio interesante. Y si no, para eso compro Bitcoin directamente. Bueno, sorprendentemente, dentro de la comunidad Bitcoiner, hay muy poca gente con la que hablas que realmente entiende lo que es minar BTC. Sorprendentemente. Y no hablo de comunidad hispana, digo comunidad en general. Hablas con un gringo, un europeo, con un early adopter de BTC y no entienden una poronga de cómo mierda se mina Bitcoin. Loco, ¿no? Desde el punto de vista del negocio. Fíjense la sorpresa mayor cuando uno se da cuenta de que minar como Bitcoin es near impossible y la realización posterior de, che, entonces lo que asegura nuestra red, lo que asegura las transacciones, depende de gente que está enamorada del dólar. Exactamente. Entonces, un poco la idea de este mining SAT-Flow es, puedo tener en una planilla más o menos esos convoluted spreadsheets que hace a veces Fede, que son de embole, tener una idea más o menos de por dónde viene la mano. Ok. Obviamente esto no lo podemos hacer en un capítulo de No Soy Satoshi porque es largo, aburrido. Y sobre todo si estás queriendo saber de qué se trata el último libro de Bitcoin que te explica Bitcoin, o si querés saber acerca de la última billeterita o el último no sé qué pindonga de la poronga de las keys y de la preservación y toda esa falopa bear marketista, ¿ok? Esto no es un video de eso, es un video más técnico que va a explicar un poco a detalle qué consideraciones tenés que tener en cuenta para ponerte a minar Bitcoin. Primero del lado Fiat y después más fácil del lado BTC. Algunos puntos interesantes. Yo básicamente acá, el que quiera colaborar porque tiene alguna sugerencia, alguna crítica, agregar algo que piensan que falta, lo puede hacer. Yo voy a dejar el link a este spreadsheet en la descripción del video. Y acá estarían los datos como para buscarme por mail, por ex handle, Twitter o Telegram. ¿Tá? Dicho eso, vamos a ver, básicamente, esto es, vos como Bitcoiner, si vas a gastar recursos, dinero, en comprar un miner,
ese dinero que gastas en T igual a 0, si yo lo gastara en miners versus gastarlo en BTC, es lo mismo, ¿dónde gano más? ¿Cuál es mi riesgo? Entonces vamos a entrar, sumergirnos en esa idea, en ese concepto. Para hacerlo, hay 4, 1, 2, 3, 4 áreas claves a la hora de identificar premisas de negocios, o sea, premisas de minería. Yo quiero minar, ¿ok? Bien, ¿cuáles son mis premisas para minar? ¿Cuáles van a ser mis assumptions? Las predicciones, las hipótesis. Bien. Algunas son más fáciles de determinar, otras son más difíciles. Las 4 globales o más importantes. Perdón, pero me faltaba azúcar. Las 4 más importantes. 1. El costo de la energía. ¿Ok? Para empujar este alfajor ahora. Mate. Le sugiero al televidente que se apronte también un mate. Un buen blend de yerba uruguaya, que en realidad no es uruguaya, brasilera, especificada por los uruguayos que saben tomar muy bien el mate, con un poco de yerba despalada, misionera secada, con leña y no con diésel, que después te hace un agujero en el estómago. Bien. Costo de la energía. El nivel de complejidad que maneja este Jetflow va un poco más allá de lo que haría un pleb miner en su casa, un home miner. Pero está bueno entender qué es todo lo que hay atrás para hacerse una mejor idea de, digamos, qué pasa con la inversión de uno en este tipo de proyecto. Cuando hablo de costo de energía, este es uno de los primeros y más importantes assumption, porque básicamente el costo de energía es lo que nos va a permitir hacer el utility average in. O sea, básicamente es, yo todos los meses, o el periodo que sea, yo voy a estar pagando dólares, pesos, soles, pesos chilenos, whatever. Voy a estar pagando euros, muchos euros, ¿no? Voy a estar pagando para sostener la operación de esos miners y esos miners van a escupir BTC. Entonces básicamente estoy obteniendo Bitcoin a través de pagar la tarifa de energía. Un error muy frecuente en muchos de los cash flow que yo he revisado es que se contemplan costos de energía, pero del ítem costo de energía de lo que viene en una boleta, en una factura, en un invoice de un utility, ¿no? De un distribuidor, de un proveedor de energía. Es muy importante que quien completa esto en el cash flow tenga en cuenta, sobre todo cuando vos sos consumidor o retail o sos el minorista, el usuario hogareño, o tenés un boliche, un pequeño negocio, un galpón donde, digamos, querés poner algunos miners y pagas la tarifa, que vos agarres la factura, tenés que hacer un análisis detallado de la factura de energía, ¿sí? Y te fijes en el último valor, el valor del final, el más de abajo de todo, que va a decir son tanta cantidad de pesos chilenos, dólares, soles, reales, euros, y tomes el valor de la energía y lo dividas por el valor de la energía consumida. Eso te va a dar el costo real de la energía que vos estás consumiendo, ¿tá? Porque a veces he escuchado gente y he visto gente que pone como único costo operativo el costo de la energía y se olvidó que hay que pagar impuestos, transporte, tasas. Bueno, en Argentina somos campeones porque acá pagamos de un invoice eléctrico, les diría entre el 35 y el 40% es energía y el resto es falopa, básicamente. Es tasas, es otros impuestos, es otros gastos, otros costos, más impuestos y después, guess what, más impuestos. Entonces la factura de
energía es bastante voluminosa. Entonces determinar este costo es importante porque es un costo y de vuelta hay que ser conservador acá en esta figura. Sobre todo para los que no tienen un costo que van a ir a negociar un contrato PPA donde van a ir a comprar X cantidad de gigawatt hora, megawatt hora, año, kilowatt hora, año. El que depende de una distribuidora y le van a subir los costos en función de lo que defina la distribuidora o el ente regulador o lo que sea. Entonces hay que darle como un espacio de posible movimiento a la tarifa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En esta planilla la vamos a identificar como un costo de centavo de dólar por kilowatt hora expresado en dólares, ¿sí? Por kilowatt hora. Muchas veces también, en muchos contratos, he revisado y parece que la gente en el primario o en el secundario no le enseñan la diferencia de números decimales, racionales y irracionales. Te ponen centavos y le ponen 0,0 tantos centavos. O sea, básicamente significa que si vos firmás un contrato de esa manera, tenés luz gratis forever, ¿no? Energía eléctrica casi gratis forever. Tengan cuidado con la expresión, digamos, del valor de costo de energía. La otra, que deberían estar las dos a la misma altura, es más, creo que digamos, el crecimiento de la dificultad es un factor todavía más importante que el de la energía. Básicamente yo lo tengo identificado de la siguiente manera: Epoch Difficulty Growth, ¿sí? Que básicamente significa cuál es el crecimiento de dificultad que voy a tener época contra época, expresado en un valor compounded, o sea que es compuesto, todos los meses va a ir creciendo un X% definido en las assumptions de negocio. ¿Y por qué en épocas? Muchos miran el hash rate de la red. Hash rate de la red es una medida que es interpretativa. Nunca sabemos, nunca vamos a saber cuál es el hash rate real que tiene la red de Bitcoin. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tenés que creerle a los pools. Y en realidad la única métrica que vale es la que tenés en tu nodo, que es el último bloque que dice cuál es la dificultad de minado que tuvo ese bloque para minarse y en cuánto tiempo tardó en aparecer respecto del anterior y el promedio de los anteriores. Se supone, por cómo está programado Bitcoin y cómo es el protocolo, que vos los bloques deben aparecer en una media de cada 10 minutos debe aparecer un bloque. Cuando eso no ocurre, la dificultad aumenta o se reduce para que esos bloques aparezcan estadísticamente cada 10 minutos. Esta dificultad se ajusta cada 2016 bloques. ¿Qué es eso? Es una época. 2016 bloques veces 10 minutos me da 14 días. ¿Ok? Que es el span, el tiempo que vos tenés hasta que se ajusta esa dificultad. Y uno puede interpolar que si vos tenés suficientemente tiempo minando, con una suerte, digamos ya promediada, uno puede estimar el hash rate que va a tener la red para producir el outcome de generar n cantidad de bloques basado en el hash rate que vos tenés. Se puede estimar, está la fórmula. Bien. Lo que es este parámetro, ¿sí? O sea, no se asusten porque estos parámetros todos tienen definición, todos tienen justificación y todos tienen una explicación que si vos te tenés que sentar adelante de un inversor a explicarle cómo va a poner plata a minar BTC, que por lo menos tengas los números y los deberes hechos. Este spreadsheet, SATFlow, tiene esos deberes hechos. Cómo discutir hasta dónde. Entonces tenemos este parámetro que es básicamente un parámetro porcentual, típicamente va a oscilar entre 0,5% hasta 3,5%. Eso se los adelanto. Después tenemos el crecimiento del precio del Bitcoin, que sigue los mismos criterios que el ítem anterior, que es época contra época, compounded, o sea, desde la
última época donde estoy tomando la medición, cuánto tuvo que crecer el precio del Bitcoin época contra época para llegar al valor actual que tenemos hoy. Por supuesto que ni la dificultad ni el precio del Bitcoin crecen con una tasa lineal compuesta a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, a veces decrecen, a veces pegan un salto, a veces vuelven a decrecer un salto, aumentan poquito, aumentan mucho. Eso sí es imposible de predecir, ¿tá? Y por último, súper importante, algo que es un gran ausente en muchos de los cash flow es ¿cuál es el RFS? O sea, ¿cuál es el Ready for Service Date? El Ready for Service Date es cuándo, a partir de cuándo, yo le voy a dar a la térmica, voy a subir la térmica y va a empezar a minar mi equipamiento. ¿Sí? No es un dato trivial y acá también hay que ser conservadores. ¿Por qué? Porque te puede pasar de que te lleguen los equipos y los tengas parados en estantes porque todavía no entró el feeder del proveedor de energía, no tenés el medidor instalado, no terminaste el edificio, no te andan los sistemas mecánicos para refrigerar o ventilar. Entonces, uno tiene que ser conservador en el RFS. En la industria data center el RFS se garantiza con unas multas que son bastante dolorosísimas. O sea, dolorosísimas digo, multas de miles de dólares diarios si vos te atrasás con la entrega de los data hall donde vas a correr servicios, ¿no? Por supuesto que este negocio de minería no resiste eso, o sea, es otro tipo de venture, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque lo que nosotros sabemos es hoy. ¿Cuál es el grado de dificultad que manejamos hoy? El último bloque, vamos al nodo. ¿Dónde está? Fue tanto, listo. Hoy tengo ese nivel de dificultad. Mañana, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, yo tengo que hacer una estimación de cuál es el nivel de dificultad que voy a tener. ¿Ok? Entonces, el RFS lo que me permite es desplazar el SATFlow hasta la fecha en cuestión, asumiendo un caso de cuál va a ser la dificultad de minado en ese determinado momento. Entonces, les diría que con estas 4 puntas o pautas, ¿sí?, pueden armarse sin tocar demasiado este cash flow que tiene muchísimas otras variables, ¿sí? Pueden tenerse o darse una idea de cómo se va a acomodar a lo largo del tiempo y cuál es la expectativa de retorno que van a tener. La buena noticia es que si son Fiat Maxis, esto es un negocio bárbaro. La mala noticia es que si son Bitcoiners, la minería, guys, no es para ustedes. Van a tener más suerte timbeando en un exchange BTC por shitcoins. ¿Ok? El último comentario respecto del SATFlow es el siguiente. Esta versión, ¿sí?, es una versión de SATFlow que trata a la inversión de CAPEX, de capital, de los equipamientos como una inversión marginal. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que yo ya tengo instalaciones, yo ya tengo galpones, tengo racks, estanterías, containers, whatever, a donde yo voy a poner los equipos de minería. Y esos galpones, data center, etcétera, edificios construidos ya están operativos. O sea, ya es enchufar el miner en la fecha de RFS and that's it. ¿Qué tiene ese miner? Ya tiene el power cord, tiene el jumper cable, el patch cord para conectarse a la pachera, tiene los switch, tiene las agregaciones, tiene los core, tiene el firewall, tiene el servicio de internet, tiene el rack PDU, tiene el transformador, el panel de distribución, tiene las transformadores, las celdas, o sea, todo. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay mucha gente que no construye su sitio y que paga housing o hosting o colocation, whatever, que básicamente es en el costo de energía le queda embebido que alguien le ofrezca un lugar a donde poner su miner. Normalmente también te venden ese miner, etcétera, etcétera. Pero bueno,
¿Por qué no lo incluí esto dentro de la inversión? Primero, porque si con estos números ya no te da la cuenta, fucking forget it. No tenés chance de hacer nada. Si con esto te genera apetito y vos ves que estos números ya te dicen, ya podría andar esto, el paso que sigue es entender esa inversión de infraestructura. Es si yo voy a construir un data center, un galpón de cero, voy a poner un galpón de tela como los últimos que hizo Riot en Rockdale, voy a poner, no sé, construir lo que hizo Bitfarms en Córdoba, y voy a construir esos galpones gigantes con chimenea para enfriamiento y ventilación pasiva. O sea, hay muchos assumptions que hay que hacer, y uno lo que tiene que definir en ese assumption es, ok, yo voy a tener, no sé, una estupidez, 10, 20, 50 millones de dólares de inversión en infraestructura, en comprar un terreno o alquilar el terreno, ya sería un gasto operativo, pero en construir, digamos, el site. Y ese site, lo mismo que pasa con la industria de data center, MTDC o hyperscaler, vos, esa infraestructura de base, es una infraestructura de base que se construye para periodos o plazos de 15, 20, 30 años, ¿sí? Y van a pasar por esas instalaciones varias generaciones de equipamiento, ¿ok? De server, de equipamiento de telecomunicaciones, de equipamientos de storage, en fin, varias generaciones. Lo mismo pasa con minería, o sea, y voy a tener los S9, después voy a tener los S17, después voy a tener los S19, después los S21, los XP. Entonces, yo no le puedo cargar el 100% del costo de toda esa inversión en infraestructura, porque la voy a tener que repartir en varios ciclos. ¿Tá? O sea, hoy capaz construir una subestación me cuesta varios millones de dólares y no se la puedo cargar al primer ciclo porque no va a andar. ¿Ok? Entonces, lo normal es eso, cargarla en varios ciclos, y lo normal es que en realidad el que construye ese tipo de instalaciones, en realidad su modelo de negocio es la reventa de energía con el valor agregado de tener todo eso pronto. Entonces, típico caso, pueden estar comprando la energía en 3 centavos y medio, 2 centavos y medio, 4 centavos y medio, y revenderla 2 a 3 centavos de dólar arriba de ese costo de compra, para cubrir los retornos de inversión de toda esa inversión de infraestructura que tienen que hacer en un plazo determinado. ¿Tá? O la pagás vía OPEX o la pagás vía CAPEX. Lo que es importante entender es que esta planilla no contempla, ¿sí?, la construcción de ese data center o la compra, ¿sí?, de esos containers de minado, sean refrigerados por aire, por inmersión, lo que sea. No lo estamos considerando. ¿Tá? Por eso, si acá los números no dan, entonces es porque realmente no van a dar nunca. ¿Cómo funciona este SATFlow? Vámonos. Este SATFlow es muy sencillo. Tiene una tabla de resumen, ¿sí?, que básicamente está, digamos, organizada de la siguiente manera. Son 4 columnas principales que tienen estos números acá, que son Mining Full Epochs, que básicamente son la cantidad de épocas que va a tener cada ciclo de minado, ¿sí?, a lo largo del análisis de flujo de fondos que estamos haciendo, ¿sí? 26 épocas implica básicamente a 14 veces por 26, 364 días. 52 épocas son 2 años, y así hasta llegar a 4 años. Yo no tengo manera de saber cuánto tiempo van a operar los equipos. Típicamente una granja de estas características, un farm, va a estar entre los 2 y 3 años. Dudo mucho que alguien la opere durante el 4.º año full, salvo que tenga realmente capacidad, haya un nivel de dificultad bajo, ¿sí?, y pueda operar en el 4.º año. Pero acá, en el 3.er año, ya hay que tener un retorno de inversión, porque es muy riesgoso
extrapolar a 4 años, ¿ok? Esto es una recomendación de mi parte, ¿sí? O sea, acá te tiene que dar. Si vos estás esperando que acá te dé el retorno, no va. Entonces en 3 años tenés que tener el retorno. ¿Por qué? Porque también los equipos de minería andan 7x24 todo el tiempo. Y tienen una vida útil, ¿sí? Tienen un tiempo de vida. Y tienen un tiempo de vida tecnológico, porque van a ser reemplazados por equipos cuyas foundries le van a hacer ASIC chips de cada vez menos nanómetros y cada vez más eficientes, y vos vas a estar minando con un elefante y va a haber un competidor miner que está agregando mucho hash rate, que cada vez agrega con equipos digamos más eficientes. Entonces, entendido esto, nosotros trabajamos por épocas, porque son las épocas las que definen la dificultad y esas épocas cambian cada 14 días. ¿Está claro? Entonces, desde ese lado, nosotros básicamente lo que tenemos en este pequeño cuadro de resultados anticipado, proyectado, es la dificultad, medida en teras, es sin unidad, no tiene unidad la dificultad, y acá se extrapola el hash rate, ¿sí? De la última época. Entonces yo tengo las primeras 26 épocas terminarían en 630 exahashes, ¿sí? Como red global, ¿sí? Ahí le tengo que poner las unidades, pues evidentemente me faltó. Entonces, ¿eso cuándo va a ocurrir? El 22 de enero de 2025. ¿Sí? Va a ocurrir esto que estamos estimando a futuro. ¿Cuánto BTC vamos a minar? 15.87 Bitcoin durante el primer año. ¿Cuál es el OPEX acumulado en dólares? 400.000 dólares. El CAPEX, casi 800.000 dólares. Lo que se conoce como TCO, Total Cost of Ownership, que es básicamente el costo operativo y el costo del equipamiento. Y finalmente, un valor residual si yo decidiera reventar todos los equipos después del final de ese año. Un valor neto dolarizado, ¿sí? De lo que me queda como costo, ¿sí? Sumando OPEX, CAPEX y restándole el valor de reventa de los equipos. Y acá un precio de BTC que básicamente asume un precio en función de este Epoch Price Growth que les comentaba antes, que son estas definiciones que están acá al costado en la derecha. ¿Sí? Estas son las 4 primeras definiciones que hablamos, ¿sí? Cuando estábamos reemplazando este tab acá. Bien. ¿Cómo se usa esto? Acá hay algo en rojo, ¿sí? Que esto es súper importante. Esto que está en rojo es súper importante porque ¿se acuerdan que yo dije hace un rato? Voy a gastar plata, billulla, crocantes para pagar la energía. Y ese pago de energía me va a permitir generar BTC. Bien. Si yo tomo lo que gasté y lo divido, ¿sí? Por los Bitcoin que generé, me da el precio básicamente al que compré esos Bitcoin vía utilizar la energía eléctrica. ¿Se entiende? Entonces, numerador coloco todo el gasto operativo, denominador coloco el BTC. Divido y esa cuenta me dice cuánto me costó generar ese Bitcoin. Marginal, y porque no estoy contemplando los costos de inversión en equipamiento, ¿sí? Es apenas el costo operativo, ¿ok? Que es básicamente el 80% del costo operativo es casi pagar la energía eléctrica, 90%, depende, digamos, la operación. Y esto es importante porque al final de la época, que es donde más dificultad vamos a tener, durante más hash rate va a tener la red, es donde voy a tener el precio de BTC más alto. ¿Por qué? Porque mi capacidad de hash rate, que está indicada acá, la capacidad total son 44 petahashes para esta configuración, ya vamos a ver el detalle. Para una carga de ASICs de casi 1 megawatt, ¿sí? Que hoy eso entra en un contenedor de 40 pies, para que se den una idea de espacios físicos y tamaños.
me va a costar $34.000. Al final del periodo el día 22 de enero de 2025 voy a estar pagando $34.000. Y al final del año 4, el 19 de enero del 2028, me va a costar minar $110.000 por BTC. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué es importante ver esto? Yo puedo comprar Bitcoin a través de pagar la energía eléctrica o puedo ir a un exchange, ¿sí? a un OTC y comprar BTC directo. Digo, ¿para qué lo voy a minar si lo puedo comprar directo? ¿Qué me conviene? ¿Minarlo o comprarlo directo? Entonces, esto que está acá básicamente indica, en el peor caso, cuál es el valor máximo de BTC que vos vas a pagar. ¿Por qué? Porque este que está acá, la diferencia entre la fila 4 y la 14, es que la 14 toma el promedio. ¿Sí? O sea, la 14 toma el promedio de costos, ¿sí? Y no el costo instantáneo en cada época de minado. Y acá hay un dilema. Si yo compro de forma anticipada la energía, firmo un contrato y tengo, depende cómo sea ese contrato, un compromiso de compra, y capaz que no puedo dejar de minar porque tengo que pagar una multa. Y me arriesgo, depende del país, los reguladores y las otras consideraciones, me pueden hasta quitar la potencia y dársela a otro. Entonces yo me veo obligado a minar a un valor más alto de Bitcoin. Ahí, o sea, empiecen a entender los niveles de riesgo que tiene hacer esto, ¿sí? Puede pasar también, como pasa con ERCOT en Texas, que vos podés firmar contratos a donde vos le podés revender ese contrato o una parte de esa energía no utilizada a otro en un momento donde la quiere pagar más cara porque la necesita, porque se están cagando de frío, porque hay un tornado, por todas las cosas que le pasan a los gringos, ¿ok? Pero no todos tienen la posibilidad de firmar ese tipo de contratos y depende muy bien de las reglamentaciones y regulaciones que haya en el mercado eléctrico del país a donde uno quiera operar. ¿Está claro eso? Bien, sigamos. ¿De dónde sale el EDG? El Epoch, ¿sí? Difficulty Growth Compounded. ¿De dónde sale este 1,50%? Acá si a mí me toca explicarle a un inversor de dónde saco estos números, yo no puedo decir, no, mira, acá me saqué el gorro de Harry Potter y con la varita acabo de descubrir que es 1,5%. No va así, no se le puede hablar a un inversor en esos términos. ¿De dónde sacaste el número, pibe? Bueno, como tenemos datos y tenemos información, algo que yo puse en este SATFlow es básicamente la, digamos, dificultad de cómo fue creciendo la dificultad desde la época 0 hasta la época actual, que es la época 410, donde se refleja el valor de la dificultad enteras, 70.3 estamos hoy, cómo fue cambiando porcentualmente a lo largo del tiempo, ¿sí? Piensen esto, la dificultad se define siempre en relación a la dificultad anterior, ¿sí? Entonces uno tiene que ir todo, para reconstruirla, tiene que ir todo desde el primer bloque hasta el último para reconstruir esas dificultades. Básicamente lo que yo hice acá es, digamos, yo voy a analizar periodos de inversión de 26, 52, 78 y 104 periodos de ajuste de dificultad, es decir, de estos periodos de 2016 bloques de 14 días. Entonces, ¿por qué no tomar esos compounded, esos crecimientos compuestos, ¿sí? A lo largo del tiempo? Entonces, básicamente lo que hice es, ok, me paro acá. Dificultad EDG 26. Básicamente lo que hace es, se fija la dificultad que hubo 26 épocas antes, toma la última dificultad y encuentra, ahí está la fórmula, la pueden ver, y encuentra cuál es el valor que tuvo que subir el hash rate, época contra época, todas las épocas, hasta llegar al valor actual. ¿Vamos a ver 2,28 todo en esta columna? No.
pero es una forma que tenemos de promediar el incremento de hash rate. ¿Va a ser preciso? No, porque fíjense que acá ya están viendo que cae 3%, sube 6, cae 3, sube 0.12, después sube 6. O sea, esto depende, digamos, de cómo fueron apareciendo los bloques y cuál es el tiempo medio que hubo entre los bloques y cómo se calcula todo ese ajuste. Entonces tienen como referencia los 26, los 52, los 78. Mi sugerencia es que para buscar las hipótesis de inversión se manejen entre la 78 y la 104, que de hecho no tienen mucha distancia entre la una y la otra, o sea, no hay tanto error entre una y en la otra. Sí, la de 26 es mucho más volátil, la de 52 tiene algo de volatilidad. ¿Dónde pueden ver esto? Muy fácil. Esto es a prueba APB, como decimos nosotros, a prueba de boludos. Tienen una gráfica acá que se llama Compounded Growth, que van a poder ver acá, ¿sí? Se lo traen hasta el año 17, ¿sí? Para tomar un año más equilibrado. Y van a ver cómo la línea naranja y la verde, que son las 78 y las 104, prácticamente convergen a mismos valores y son bastante flat, no tienen tanta volatilidad. ¿Ok? Y fíjense que tiene una variación que está hoy está más o menos alrededor de 1.5 entre 3 y 4 ciclos de minado, pero la otra, la celeste, la azul, fíjense la volatilidad que indica, ¿no? O sea, si yo me puse a minar acá, prácticamente tengo un compounded de 3%, época contra época, en un año, me da eso, las cuentas. Entonces, mi sugerencia es que cuando uno define este número, como no podemos hacer futurología sin, digamos, una herramienta previa de análisis, lo que sí podemos ver es acá hay una tendencia a que pareciera ser en los grandes órdenes que hay una tendencia reduccionista, ¿no? Fíjense, viene de izquierda a derecha, se hace cada vez más chiquito. Pero también parece haber un amesetamiento en esta zona. Básicamente la agregación de hash rate, lo que podría llegar a pasar acá, que afecte, digamos, en hipótesis que van por fuera de los números, que afecte el crecimiento o decrecimiento del hash rate de la red o la dificultad, es algún evento fuera de las tendencias que tenemos hoy, que puede ser que en Estados Unidos prohíban la minería, que es donde hoy hay gran capacidad de minado, que de repente descubran una manera de hacer un chip, digamos, con menos nanómetros y que tenga capacidad de producir mucho más hash rate. Digamos, son eventos fuera de las tendencias, serían eventos disruptivos. ¿Este SATFlow sirve para contabilizar un elemento disruptivo? No sirve, ¿ok? O sea, eso implicaría un riesgo todavía mayor. Estamos asumiendo un status quo y una tendencia. La tendencia es nuestra amiga en este caso. Entonces, avanzando un poquitito más, volvemos de vuelta al dashboard Fiat, ¿sí? Y vamos con el mismo criterio, cómo crece el precio de Bitcoin. ¿Por qué necesito saber cómo crece el precio del Bitcoin? Cuando vos sos miner, ¿sí? De Bitcoin, vos no podés decir, ay no, a mí el precio del Bitcoin no me interesa, yo ni sé cuánto vale. Que vos escuchás a algunos maxis que hablan así y decís, dale boludo, cada vez que vas a cagar estás chequeando con el celular el precio del Bitcoin. Acá como miner necesitas saber siempre el precio del Bitcoin. ¿Por qué? Porque depende muy bien y va a depender mucho de cómo vos vas a pagar los gastos operativos y cómo vos vas a pagar los servicios de deuda que tengas para sostener esta operación. ¿Sí? Ya sea para pagar el CAPEX, porque te endeudaste, colateralizaste BTC y en algún momento vas a tener que vender BTC para pagar los dólares que te prestó otro para comprar los equipos. Lo mismo pasa con los gastos operativos. Salvo que
no sé, como en este ejercicio lo indica, ¿sí? Tengas una caja con 2,5 millones de dólares esperando a ser gastados durante 4 años. Avísame que a mí me gustaría también acceder a una caja así. Entonces, en esa situación, vos siempre tenés que saber el precio del Bitcoin, porque vos en algún momento vas a tener que vender BTC para pagar gastos, servicios de deuda, reponer el capital y pagar el gasto operativo, pagarle a tus acreedores. Entonces, por eso es que aparece este valor esperado de venta que está calculado de la misma manera que yo estimo como la dificultad va a crecer, pero con el precio. Y acá me tomé 1.45%. ¿Sí? ¿De dónde? De la misma tabla de dificultad, solo que tengo un apartado que tiene el valor del BTC. ¿Sí? Esto lo va a calcular automáticamente Google Finance. Y acá hago el mismo estudio. Es cómo varió en los últimos 104, cómo varió en los últimos 78 y 52. Es muy volátil esto. O sea, el precio del BTC es mucho más volátil de lo que es la dificultad de Bitcoin, del protocolo, ¿no? Es una gran diferencia. Yo acá estoy tomando, podría hacerme el Gili y tomar 2,5, podría hacerme el conserva y tomar que en realidad el precio no va a ser 41.000 dólares, va a ser menos de 41.000 dólares. Acá hay que, con criterio, tomar una definición. Si nosotros estamos en este periodo de 4/5 años, que es lo que yo tomaría, que es lo razonable, estamos hablando de entre 1% y 1,5%. ¿Sí? Yo no le pondría más, ¿ok? No hay que mentirle a los inversores, ¿sí? Tampoco son idiotas, pueden entrar a cualquier portal y ver cuál es el precio histórico y cómo creció el precio del BTC. Bien, volviendo. Tengo esta definición y básicamente lo que ocurre acá es que yo en algún momento, estos BTC que junté 15 BTCs en el primer ciclo, junté 25 BTCs entre el primero y el segundo, 32 entre el tercero, segundo y primero. Si yo los vendo al final de la última época de ese ciclo, va a tener un valor en dólares ese Bitcoin que yo acabo de minar. Si yo tomo ese valor, que en este caso es casi un millón de dólares, son 921.000 dólares, ¿sí? Me permite pagar el OPEX del primer año, el CAPEX del primer año, y si yo le resto los equipos porque los vendo, hasta me va a dar una rentabilidad de 6,57 puntos en dólares. ¿Sí? Por supuesto que, salvo que haya un festival de aumento de precios de los miners, porque acá estamos vendiendo los miners a un descuento, ya van a ver por qué es ese descuento. En general, vamos a hablar de operaciones que van a estar en estas dos franjas, ¿sí? Y quizás le diría entre la tercera y la primera, y la última, ¿ok? Ahí es donde vamos a mover la operación, ¿sí? Entre la tercera y la cuarta franja. Esto como para dar un pantallazo general y acá básicamente ya vamos a tener figuras de retorno de inversión. Que básicamente significa que yo puse esta cantidad de dólares para obtener este retorno en el año. Lo mismo acá, es obvio que en el primer año va a dar menos, ya empieza a dar retornos interesantes hacia el final, ¿ok? Acá estamos hablando de un retorno de 170%, o sea, dentro de lo que es este análisis de Satflow. ¿Alcanza con estos 4 parámetros para entender una operación de BTC? No, faltan un montón de cosas. ¿Qué cosas? Los business assumptions, vamos ahí. Por eso les decía que es largo el video, háganse un mate, prepárense un mate. Vamos 45 minutos y todavía no llegamos ni siquiera a la parte de Bitcoin. La fecha de hoy, la fecha futura, el famoso RFS, no alteren los casilleros, ni que están en azul, ni los que están en blanco. Solamente pueden tocar los que están en amarillo, para no romper la planilla. En la descripción les dejo el link a esta planilla.
Si hay una diferencia entre las dos fechas, se recalcula. Lo que voy a tener que ajustar la dificultad asumiendo las condiciones de borde que habíamos hablado antes. Básicamente acá, esto fue una observación de un miner que me dice, che, no da para asumir que cuando ocurra el halving va a haber un retrace de, de la capacidad de minado. ¿No podríamos asumir eso y meterlo de alguna manera en la ecuación? ¿Tiene sentido lo que plantea? Tiene sentido. Lo que pasa es que cuando uno va y analiza la realidad con las gráficas que yo les mostré antes, tal retrace no se observa en el pasado. Es muy poquitito. O sea, es como que se frena un poco, pero inmediatamente vuelve a subir. O sea, queda licuado. En esta hipótesis plantea que hay un retrace del 15% en la capacidad de minado, ¿ok? De la red como tal. Después hay una assumption de cuáles van a ser los fees que van a haber en promedio en los bloques. Este es un valor que estudió Bob Brunet de Barefoot Mining. Y él hizo todo un análisis y lo explica en algunos podcasts de él, donde básicamente dice, mira, el average fee, o sea, el fee promedio histórico de BTC es .335, o sea, .335, 0,33 BTC. Podemos dejarlo. La realidad es que hoy, con todos los huevones que están haciendo shitcoineadas de BRC20, subiendo dick pics, bad pics y todos los JPG, que se ve que los de Ethereum nos lo mandaron para que los recibamos arriba de la time chain, esto se duplicó. ¿Tá? De vuelta, lo pondría yo como condición de borde de un SAT flow de acá a 3 años, no, porque vamos a modificar, se va a actualizar, vamos a poner algún anti-spam y ya no va a haber posibilidad de que metan todo ese spam adentro. Va a haber que levantar los fees de manera legítima. Bien, el pool fee, ¿sí? El pool fee es lo que te va a cobrar el pool por usar sus servicios. Un newsflash es, no sos miner, sos hasher, y te van a pagar por tu hash rate. Entonces, el que administra eso es el pool, ¿sí? Con un fee, 2,5, puede ser 1,5, puede ser 1, ahí va a depender de lo que cada uno quiera y analice. El famoso dev fee, en general esto para los miners aplica para los miners de Bitmain, que básicamente implica ponerle un firmware distinto al del stock, porque el stock es una porquería que no te deja hacer nada sobre el miner, no puedes hacer nada, está todo muy cerrado. Entonces, vos con el dev fee te permitiría utilizar un firmware independiente que te permite underclockear, overclockear, hacer un montón de cosas con el miner, que es muy interesante hacerla, sobre todo desde el punto de vista operativo. Finalmente, tenés el costo de energía, que está reflejado acá, que lo trae desde la otra planilla, desde la otra hoja. Un factor de utility versus OPEX, que no todo el gasto operativo es energía, pero sí la energía es el gasto mayoritario. Si tu operación tiene mucho labor, o sea, tiene muchas horas hombre de trabajo, porque tenés que tener un montón de empleados para estar moviendo valvulitas, subiendo y bajando termiquitas y limpiando equipos, vas a tener muchos sueldos, muchos salarios y tu gasto operativo va a tener una incidencia en el OPEX tal vez más importante, ¿no? De la parte no eléctrica. Yo acá lo dejé como que el 100% es eléctrico, pero varía, la incidencia puede variar llevándose entre el 70, el 80 y a veces hasta el 90% del gasto operativo es la energía eléctrica, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Básicamente, si yo toco acá, lo que me cambia es el full OPEX. Entonces, si yo pongo 70%, vean que va a aumentar casi 2 centavos el costo de la energía. Vamos a dejarlo de vuelta en 100. Bien. Uptime. Muy importante. Cuando hablo de uptime, acá hablo de cuál es la expectativa de peor caso donde yo voy a tener mis equipos apagados. Porque me va a faltar energía,
porque estoy en un flaring, o porque estoy con gas de pozo, o porque estoy con un proveedor de energía off-grid que a veces se apaga, a veces se prende. Bueno, esto es una estimación. En el mundo del data center tradicional, MTDC, Hyperscaler, no existe este nivel de disponibilidad. O sea, los niveles de disponibilidad se miden con varios nueves, ¿sí? De uptime sobre el equipamiento estoy hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen redundancias, fault tolerant, redundancy, los tier 3, tier 4, etc. Acá no aplica. Para minería todavía esos conceptos no aplican. Entonces, básicamente un uptime del 95% implica que durante 18.25 días al año voy a estar apagado con todos mis equipos, para que tengan una noción de lo que implica. El PV. Son muchos parámetros, ¿sí? O sea, pero son cosas que hay que tener en cuenta para hacer un buen plan de SATFlow. El PV básicamente es una métrica de Green Grid que significa, se usa muchísimo en data centers, se usa para dimensionar la potencia de todo el sitio y para entender cuál es el gasto medio de energía anual desde el punto de vista del uso efectivo de la misma. ¿Qué significa uso efectivo? Que toda la energía esté destinada lo máximo posible a los equipos de procesamiento, en este caso los ASICs, y no a iluminación, ventilación, aire acondicionado, pérdidas en los cables por eficiencia en los transformadores, etc. ¿no? O sea, cuando uno ensaya esto para un, digamos, proyecto de minería, tiene que tener en cuenta que el PUE va a depender mucho del factor climático, de dónde voy a hacer mi operación, qué temperaturas promedio tengo afuera, voy a poder usar aire desde afuera, no voy a poder usar aire desde afuera, o sea, voy a poder hacer free cooling, no, o sea, hay muchas implicancias, ¿sí? Si yo voy a tener los equipos sumergidos, voy a tener dry coolers, voy a tener torres de enfriamiento. Hay muchos proyectos de minería que hablan de torres de enfriamiento. Hoy en data center uno no puede poner una torre de enfriamiento porque no te aprueban ninguna declaración de impacto ambiental, porque una torre de enfriamiento gasta una cantidad estúpida de agua porque en ese proceso evaporativo logra remover mucho calor. No se usa eso. Se usan sistemas de expansión directa, dry cooler, no se utiliza torre de enfriamiento en el ambiente data center tradicional. ¿Por qué yo menciono tanto el data center tradicional? Porque los data centers de minería, ¿sí? Poco a poco van migrando en algunas de sus pautas y en algunos de sus criterios de diseño cada vez más a parecerse a data centers en el estilo tradicional, adoptando buenas prácticas, adoptando estándares que vienen de otro lado. O sea, y esto se está profundizando en aquellos miners que están viendo en este momento y están diciendo, ¿me conviene minar Bitcoin o me conviene High Processing Compute Power para hacer AI y armar GPU clusters? Eso es una competencia directa que va a tener Bitcoin en breve, que ya la está teniendo y va a ser cada vez más masiva, porque tal vez para un GPU cluster, en vez de pagar 4 centavos de dólar el kilowatt hora, lo pueden pagar 20 y los números no les recontra cierran igual. O sea, podés hacer inferencia y machine learning, entrenar algún modelo con los costos europeos de energía, que igual vas a hacer un montón de guita. Y eso es un problema para Bitcoin, lo podemos hablar en otro momento, es una superficie, digamos, de ataque a los PPAs con los que se maneja hoy BTC. PPA es un Power Purchase Agreement, creo que no lo dije antes, que es básicamente un contrato de compra de energía. Bien, esto es fácil, la cantidad de miners que estamos considerando, marca modelo del miner, en este caso estamos analizando un S19K ventilado por aire de 120 terahashes de capacidad. Tengan en cuenta, los terahashes de capacidad del miner es el valor de placa, el valor de stock, lo que dice el fabricante que ese miner hace. Cuando uno usa un dev firmware, va a notar que tal vez haciendo que el equipo consuma menos energía puede entregar esa misma capacidad de hash rate o puede bajar esa capacidad de hash rate, pero ser más eficiente
en el costo energético de watts por terahash para llegar a operar el equipo. Tengo la capacidad, la energía que demanda ese miner, ¿sí? Esto se pone todo a mano, después lo podemos mejorar un poco. Está la capacidad operacional total que voy a tener en terahashes. De acá sale ese famoso 44.4 petahashes que vieron, el megawatt de energía, watt por terahashes. Y esto, para tenerlo en cuenta, yo usé acá la página de uno de los distribuidores de Bitmain y de MicroBT, de Canaan, que es Bitmars, que es una empresa basada en China, que te entrega los equipos, te los puede entregar CIF o Xworks. Básicamente tomé el precio de ellos de publicación de su página web, ¿sí? Que no está muy lejano del precio real, puede variar un poco, sobre todo cuando hay volatilidad. Negociar sobre este precio para bajarle un poco el precio a esto, tenés que comprar volumen importante, o sea, volumen importante me refiero a compras de varios millones de dólares como para que te bajen esos valores, ¿ok? Bien, el factor de importación, o sea, que es cómo landeo ese miner a dropship a mi ubicación definitiva, el costo que tiene finalmente el miner, de acá sale el CAPEX, de ese valor que está ahí sale el CAPEX en equipamiento, y cómo me queda el dólar por terahash. El dólar por terahash también dentro de la escena de minería es un valor importante a la hora de analizar. Después viene una serie de situaciones que esto, a ver, yo hice toda la inversión, compré todos los miners, metí toda la guita en equipamiento de minería y después ya está, no tengo que hacer más nada, pago la luz y ya está. No, claramente los equipos hay que limpiarlos, los equipos se rompen, tienen fallas. Se van a encontrar en el mercado con todo tipo de experiencias. Van a encontrar mucha gente hablando pestes de Bitmain, diciendo que los equipos de Bitmain son una cagada porque se rompen un montón, que los de MicroBT son mejores porque se rompen mucho menos. Yo lo que les puedo decir es que, y juzgando por las operaciones que he visto y los data centers que he visitado de minería, hay muchos data centers de minería que operan los equipos mal, o sea, los cagan a palos. O sea, los someten a condiciones de temperatura operativas que les generan un desgaste prematuro en sus componentes. No monitorean los niveles de ruido, de ringing que tienen dentro de las instalaciones. O sea, los recontra cagan a palos. Y después se sorprenden que cuando bajan una térmica para hacer curtailment o desenganchar algún equipo por alguna cuestión, cuando la vuelven a prender no anda nada. Muchas fuentes falladas, muchos hashboards que se pinchan, se queman, ventiladores, los forzadores, los fans que van al chasis del miner se joden, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo saber cuál es la tasa de falla? La verdad, podemos estimarla, pero nadie que les diga esto falla un tanto por ciento les va a estar hablando con la verdad porque no hay forma de estimarlo eso. ¿Por qué? Porque depende de las cuestiones operativas y de los lotes. Cuando Bitmain se apura para fabricar, MicroBT se apuran para fabricar, le pasa lo que le pasa a Boeing. ¿Sí? Y cuando están apretados con los números, ni te digo, se le vuelan pedazos del avión. Entonces, lo mismo pasa con los miners. Si yo esto pasa también con todas las nuevas tecnologías que sacan los fabricantes, Apple y demás. No, tenemos este super teléfono que vos lo podés doblar y lo abrís y qué sé yo. Sí, dejen que la gilada compre los primeros batches de producción y cuando ya vayan por la tercera versión, o sea, no la primera MacBook Air, que podía dar la vuelta y hacerme un huevo frito arriba, después de jugar al counter, vayan directamente a comprar la tercera versión. Una vez que los tipos más o menos ya lograron entender y tuvieron no sé cuántas fallas y dolores de cabeza, recién ahí los que son un poco más pillos recién compran ahí, no son los primeros compradores, ¿ok? Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque uno se puede llevar desagradables sorpresas, salvo que te regalen las cosas o tener un descuento muy agresivo, etcétera, etcétera. Bien, acá van a ver estas tasas de falla, ¿sí? De 1% en el hashboard, 3% en las fuentes, en los ventiladores, las controladoras. Tal vez las controladoras nunca fallan, ¿sí?
Ahora está viendo algunas opciones que antes no había, que tenemos, digamos, firmas como Brains que están lanzando sus propias fuentes, que están lanzando sus propias controladoras. Por supuesto que esto es un frente complicado para los fabricantes de los miners, porque en cualquier momento se van a dedicar a comprar los miners también. Van a tener que arreglar con los foundry para que les vendan baratos las obleas, ¿no? con los chips. Pero bueno, y acá hay algunos assumptions de cuál es el success rate de reparaciones, o sea, cuántas de los hashboard que mando a reparar consigo efectivamente repararlo, cuánto me cuesta cada componente, la reparación, etc. Una estimación al final de la cantidad de tickets, el tiempo alocado, el costo del labor por repararlo y el costo hora de la reparación. Todo esto entre pinzas. Si yo voy a montar una operación en el medio de la nada, en Atacama, con paneles solares, que para llegar hasta los miners tengo que ir 2 días en 4x4, 3 días a lomo de burro, y hay que ver cómo se resuelve esto, ¿sí? O sea, acá tenemos que tener en cuenta tengo gente certificada de Bitmain, de MicroBT, con supplies para hacer los recambios. Tengo que tener yo los supplies on shelf pudriéndose hasta que tengo que cambiar una fuente, hasta que tengo que cambiar, mandar a reparar un hash. Bueno, eso son detalles que hay que entender. Generalmente los que te ofrecen servicios de housing o colo se encargan de administrar esa complejidad y quizás acá hay que cerrar toda esta parte porque no nos interesa. Y finalmente, ¿cuál es el valor de depreciación del miner? Es decir, yo compré el miner nuevo. Se devalúa en el primer ciclo un 46%. En el segundo ciclo, al 46% anterior, se le aplica otro 46% y así sucesivamente hasta que los miners valen cerca de nada. Esto es una assumption, ¿sí? Yo puedo poner que no quiero que se devalúen, quiero que directamente se cere el costo. Entonces le pongo 100% acá. ¿Qué significa? Que los miners cuando yo termine la operación tienen que estar completamente cubiertos de costo. O sea, y la venta de esos miners va a ser GP puro, 100%. Rentabilidad, ¿no? Eso es una forma de verlo, ¿sí? La otra es lo que les decía, es especular con el precio del equipo y si los equipos valen más caro de lo que yo los pagué y el precio del BTC, bueno, hay que ver dónde está. Como Bitcoiner miner no es tanto negocio vender el equipo en un bull, porque vos vendés el equipo y con los dólares mugrosos que te acaban de dar, ¿qué te compras? BTC a un valor más caro. Preferible dejarlo minar porque te va a costar muy barato pagar energía para minar ese Bitcoin y vas a poder hacer utility cost averaging y todo eso que hablamos. Bien, visto esto y entendido este cuadro de resultados que muestra esto, ahora vamos a, después de casi, ¿cuánto estamos de tiempo? 1 hora y 5 minutos. Vamos a la parte triste, ¿no? Fíjense, qué buena operación, 170%, 100% del retorno en 4 años. Mirá los precios que puso acá Fede, comprándole con un 30% de landing, esto, lo otro. Bárbaro. Buenísimo, es fantástico este negocio.